Muy bien, buen día. Hoy vamos a proceder a nuestra cuarta clase de este curso, que es una clase dedicada a considerar la temática del influjo filosófico de Francisco Suárez en la posteridad, o sea, entre él y nosotros, diríamos, ¿no? Pero bajo el subtítulo Cuestiones disputadas. Porque lo que voy a tratar de presentar son algunas reflexiones y el resultado de algunas lecturas para ampliar algo que dije en la primera clase. Cuando uno profundiza en la cuestión del influjo que ha podido tener Suárez en el desarrollo del pensamiento filosófico, porque esa es la cuestión particular, la filosofía, con lo que se encuentra de entrada es con un mundo complejo y contradictorio. De manera tal que lo que voy a tratar de hacer es señalar algunas reflexiones que a mí me parecen fundamentales para orientarse en la materia, nada más. De entrada he puesto música y voy a hacer una doble introducción a esta reflexión. Primero, apuntando que la música que estábamos oyendo es, lo último, un Regina Coeli de Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria es un gran polifonista español contemporáneo de Suárez. De modo que esa es la música del mundo al que perteneció Suárez. Y me parece importante iniciar esta clase haciendo notar brevemente que a nosotros oír esa música nos puede resultar difícil. Entre otras cosas porque no estamos acostumbrados a oír esa música. Y en segundo lugar porque es una música difícil. La polifonía de esa época es compleja, implica un oído entrenado que pueda percibir la composición de las distintas voces que se superponen, ¿no? O sea, que suenan al mismo tiempo. Y si bien a mí no me parece que haya que hacer una especie de confusión de planos y entender que todas las cosas que suceden en un mismo tiempo son del mismo estilo, digamos. Sí es cierto que los distintos aspectos de la cultura de cierto momento pueden tener cierta correlación entre sí. Y me parece que entre el pensamiento de Suárez y este tipo de música hay cierta correlación. Porque podríamos decir de alguna manera que el pensamiento de Suárez es polifónico, ¿no? Y en él suenan varias voces al mismo tiempo. Y eso lo hace complejo para nuestros oídos absolutamente planos, ¿no? Que están acostumbrados a oír una sola melodía y quedarse con ella, ¿no? Y repetirla y tararearla. Es más difícil lo otro, pero no podemos reducir la polifonía a una monodia porque la estaríamos distorsionando por completo. La otra introducción que quiero hacer es a partir de un texto que se llama Los retratos de Suárez, del padre Eleuterio Elorduy. Eleuterio Elorduy es un jesuita español del siglo XX, un hombre muy estudioso, que se dedicó a diversos temas. Tiene una obra muy buena sobre el pecado original, considerado bajo el aspecto de la metafísica subyacente a la noción del pecado original, que estudia él históricamente, haciendo una contraposición muy interesante y muy inteligente a la vez, entre lo que sería la concepción aristotélica y la concepción estoica del mundo físico en relación con el pecado original. Un libro interesantísimo que está publicado por la BAC. Elorduy también estudió el tema de la identidad del autor del Corpus Dionisiano, sobre el tema sobre el cual él tiene una tesis propia, bastante extravagante, pero muy interesante también. Esto para ubicar al personaje, nada más. Este hombre tiene un articulito que se llama Los retratos de Suárez, y lo que hace él acá es una reseña sobre los retratos que se pintaron o que se dibujaron de Suárez
¿Y qué ejemplares derivan de cada uno de los retratos que pudieron hacerse teniéndolo a él presente? No digo en vida de él, porque hay toda una familia de retratos que derivan de la efigie mortuoria. Suárez era un hombre que se dispusiese a posar para los pintores, de manera tal que los que lo pintaron sin que él posase, ¿no? Y hay toda una familia de grabados, de retratos de Suárez, que derivan de un dibujo hecho sobre el rostro cadavérico de Suárez, ¿no? Y hay otra familia que está tomada de un dibujo que se hizo mirándolo a él en distintas ocasiones, circunstancias y como de memoria, digamos, en base a los rasgos percibidos por el autor. Si uno observa los retratos que reproduce el artículo al final, ¿no?, uno puede ver que en realidad hay ciertos rasgos que se mantienen constantes, pero comparando un retrato con otro, uno no tiene muy clara idea de cómo era la fisonomía de Suárez. Un retrato nos los presenta con la cara más ancha, otro con la cara más delgada, uno con la nariz más aguileña, otro con la nariz menos aguileña, la cara más cuadrada en la mandíbula, más aguda en la mandíbula. Bien. Dice el Orduy hacia el final del artículo lo siguiente: solo nos toca añadir algunos datos históricos transmitidos por los antiguos biógrafos. Entre ellos debe figurar la semblanza suareciana trazada por Decamps. Decamps es un jesuita francés que escribe una de las biografías más antiguas de Suárez, a la que hizo alusión varias veces Mayo Huergo en la primera clase. Y dice así: fue el padre Francisco Suárez de justa y buena estatura, que se inclinaba más a grande que a pequeña, el rostro grave y apacible, algo aguileño, más prolongado que redondo, el semblante modesto, pero no triste, compuesto, pero no melancólico, humilde, aunque no caído, con lo grave y mesurado de él, juntaba una alegría modesta, de manera que componía con la gravedad y alegría inmodestia, y ganaba y aficionaba así a cuantos trataba. Todo el aspecto inspiraba vida, todo aliento, los ojos claros, vivos y azules, perspicaz la mirada, aunque oscura por la edad, la nariz un poco prolongada y afilada levemente, corva en el remate, la barba bien poblada, hicieron venerable y cana los años y los estudios, la frente espaciosa y grande, sin ninguna arruga y aún quedando muy viejo. Algo calva la cabeza por la parte anterior que le hacía el rostro venerable, no feo, la voz clara, distinta, bien articulada y apacible, el cuerpo todo y el rostro muy derecho, muy flaco y delgado, así lo fue siempre, pero más los últimos años de su vida. Ahí tenemos un retrato no pictórico, sino literario, ¿no?, que es un dato complementario para que nosotros podamos recomponer en nuestra imaginación la figura de Suárez en cuanto a su aspecto físico. Y quiero partir de aquí porque me parece importante señalar que ahora nos vamos a enfrentar con una galería de retratos, pero no de retratos fisonómicos, sino de retratos filosóficos, digamos. Y la cuestión que se nos plantea es cuál es el retrato verdadero. Es decir, nos importa de alguna manera ubicarlo a Suárez en la historia del pensamiento filosófico, tener una semblanza lo más objetiva, lo más apegada posible a la realidad. Y eso, me parece, es hoy día más difícil que el tema de la semblanza fisionómica, ¿no? Porque el influjo filosófico de Suárez está atravesado por elaboraciones que a lo largo del siglo XX se han hecho y que, en mi opinión, es la
tesis de alguna manera que quiero sostener en esta clase, distorsionan profundamente la semblanza filosófica de Suárez. Y en gran medida porque parten de no advertir la complejidad de su pensamiento, su riqueza y al mismo tiempo su originalidad sintética. Se quedan con una sola frase musical suelta por allí. Ahí está el hábito monódico al que aludía de entrada. La absolutizan y ese sería Suárez. Y esa caricatura prácticamente de Suárez la acomodan en la historia vista a su vez a su manera. Y eso, en lugar de acercarnos a la personalidad filosófica de Suárez, nos aleja profundamente de él. En la introducción que hice a todo el curso antes de la primera clase, dije que a Suárez suele desconocérselo en razón de que no se sabe dónde encajarlo. Cuando yo cursé Historia de la Filosofía en la facultad, no lo vimos en absoluto, porque en filosofía medieval llegábamos hasta el siglo XIII con viento a favor. Y en filosofía moderna se empezaba, como suele empezarse, me parece, hoy día en la mayoría de las cátedras, con Descartes y siguiendo el Descartes de cierto esquema mental, según el cual del racionalismo cartesiano se deriva por antítesis el empirismo inglés, y después vendrá la síntesis del criticismo trascendental kantiano, ¿no? Lo cual es el esquema de Hegel acerca de lo que él llama la filosofía moderna, pero suele ser la base de lo que se enseña como filosofía moderna, bajo ese nombre, en las facultades en general. Y ahí Suárez tampoco aparecía. Suárez está fuera de juego. No entra en la historia. Obviamente que esto es una visión totalmente distorsionada de la historia y distorsionante para quien la recibe y se queda con ella, ¿no? La idea sería que Suárez es un... ¿Por qué no hay que tratarlo? Porque es un medieval trasnochado, ¿sí? Eso es lógico. Es un escolástico, por lo tanto es un medieval. Es un teocentrista, por lo tanto es un medieval, pero la media ya había terminado, o sea, es un medieval pasado de tiempo, ¿sí? Trasnochado, como dije. ¿Para qué lo vamos a tener en cuenta? Para estudiar los medievales estudiamos los que vivieron en la época medieval, serían los padres de Suárez, de los cuales Suárez no es más que un eco, un émulo tardío y extemporáneo y retrasado, ¿no? Que se ha perdido el tren de la historia, ¿no? Que se cree que sigue estando en la Edad Media, cuando ya estábamos en plena modernidad. Bien. Allí tendríamos, esto ya sería una primera semblanza de Suárez, si ustedes quieren, ¿no? Desde este punto de vista, Suárez en la historia de la filosofía no es más que un caso de especie superviviente en algunos ejemplares tardíos, que está llamada a la extinción, ¿no? En el siglo XX surgen otras visiones de Suárez, pero antes de llegar allí, tengo que decir otra cosa. Esta perspectiva acerca de Suárez, que es totalmente deformada, digo, no se condice en modo alguno con la perspectiva que uno obtiene desde los testimonios de sus contemporáneos o de los hombres de las generaciones inmediatamente posteriores, es decir, a lo largo del siglo XVII e incluso del siglo XVIII. En la enseñanza universitaria del mundo católico, Suárez ocupa una posición eminente, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista filosófico. Es una figura de gran importancia.
Y hay quienes también señalan su influjo en el ámbito académico protestante. Es un fenómeno que se ha estudiado historiográficamente con cierto rigor, cómo Suárez tiene un papel de cierta importancia en lo que suele llamarse la neoescolástica protestante. El neoescolasticismo protestante es un fenómeno que podríamos llamar hasta cierto punto anómalo dentro del protestantismo, pero claro, es una anomalía normal, diría yo, porque es anómalo en el sentido de que se desvía del radical fideísmo y del radical desprecio por el cultivo teorético de la inteligencia humana que caracteriza en sus raíces al protestantismo luterano. Este fenómeno que señalo es básicamente alemán. Se da en la Alemania luterana. En la segunda mitad del siglo XVII viene a producirse como una suerte de reacción frente a esto, ¿no? La naturaleza humana experimenta la necesidad de la reflexión teorética, le es connatural. Y diríamos que aquí se sale por sus fueros, ¿no? A pesar de los prejuicios de la herejía protestante. Y busca elaborar una cierta filosofía, y aquí hay que tener cautela, no desprendiéndose absolutamente de la mentalidad que les es propia en materia religiosa. Por eso, aun cuando se advierta que puede haber cierto influjo de Suárez en esta corriente del neoescolasticismo protestante, que tendría su expresión última en un autor que en general se conoce en la historia de la filosofía porque lo nombra Kant y es en quien se ha formado originalmente él en la universidad, que es Christian Wolff, ¿no? Christian Wolff representaría un último eslabón de esa neoscolástica protestante, frente a la cual, ha de decirse, el pietismo luterano de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII es una reacción religiosa de oposición, ¿sí? Que ve en ese neoscolasticismo un elemento más afín al papismo que a la religión evangélica y por lo tanto lo critica acerbamente, lo desprecia, lo rechaza visceralmente y propone un modo de pensamiento que sea auténticamente evangélico. No eso que es volver a Aristóteles y volver al racionalismo papista. Menciono este fenómeno porque hacer una línea directa de Suárez a esto es absurdo, que puede haber cierto influjo suareciano allí porque circulaban los textos de Suárez. Leibniz, por ejemplo, es un hombre que cita a Suárez, que lo ha leído, que lo conoce, evidentemente. Conocer a un autor, recibir cierto influjo de él, no quiere decir que se sea su heredero o su discípulo, de ninguna manera. Y mucho menos si el ambiente en que repercute ese influjo es un ambiente que tiene presupuestos o puntos de partida hostiles a los del autor en cuestión. Suárez, en cambio, en el mundo católico tiene una posición, dije, eminente, y aquí sí tengo que hacer una salvedad, una posición eminente, pero no indisputada. No, claro que no. Porque en el mundo de la escolástica católica de esos siglos, XVII y XVIII, es clarísimo que Suárez está asociado principalmente a lo que suele llamarse la escuela jesuítica, a tal punto que esa escuela jesuítica, en materia metafísica y en materia teológica en general, terminará llamándose suareciana o suarista, es decir, que lo tiene a él por cabeza principal, por autor de referencia fundamental. En ese mundo se desenvuelven las polémicas entre la escuela jesuítica y la escuela dominica, sobre todo, en torno a ciertos temas fundamentales. Pero sobre todo hay una controversia teológica de gran resonancia, de gran repercusión, que requirió la intervención de la autoridad pontificia, que es lo que se llama la controversia de auxiliis, o sea, acerca de la manera de
componer la omnipotencia divina, el influjo eficaz de Dios sobre las criaturas, la presciencia y la predestinación, y la providencia divina con el libre arbitrio del hombre. Eso son las controversias de Auxilis, porque la cuestión en que se centra todo este mundo problemático es la de el auxilio eficaz de la gracia divina en orden a la salvación. Por eso se llama controversia sobre los auxilios de la gracia. Se van a delinear dos escuelas fundamentales, hay dos tesis contrapuestas. Una, sostenida por Domingo Báñez, dominico, tomista, que, pretendiendo fundarse en los principios de Santo Tomás de Aquino, va a sostener una tesis que enfatizará la eficacia de la gracia divina en relación sobre todo con un concepto propio de la metafísica tomista, que es el de la premoción física. Del otro lado está la tesis de Luis de Molina. Luis de Molina es un jesuita del siglo XVI, también como Báñez, que sostuvo toda una serie de nociones nuevas, de las cuales la más importante es la que él llama la ciencia media, que es una ciencia que pone en Dios y que a él le permite hacer distinciones en relación con cómo Dios conoce los actos libres de los hombres. Pero digamos que la tesis de Molina lo que quiere salvaguardar sobre todo es la existencia de un acto libre del que depende en última instancia el destino del hombre. Es decir, destacar la responsabilidad que tiene la libre elección humana en el todo. Mientras la escuela dominica pretende enfatizar la eficacia de la gracia divina, la escuela jesuítica pretende enfatizar la responsabilidad del libre arbitrio del hombre, o la actuación, lo cual implica enfatizar también la actuación propia del libre arbitrio como causa segunda. Molina está preocupado centralmente en impedir que el libre arbitrio quede absorbido por una predestinación en que desaparezca el libre arbitrio al modo de los protestantes. Adviértase que el predestinarianismo protestante, tanto luterano como calvinista sobre todo, porque el que más elabora ese tema es Calvino, implica una doble predestinación absoluta en la cual el libre arbitrio del hombre no tiene parte alguna. Báñez, a su vez, está preocupado por impedir una concepción tal que el libre arbitrio del hombre quede absolutizado y como equiparado a una causa primera, como si no se ejercitase bajo el influjo de la acción eficaz de la gracia divina. Y el adversario que él tiene en mente ahí es básicamente el pelagianismo o el semipelagianismo, es decir, la idea de que la voluntad del hombre opera por sí sola, ¿sí? Básicamente, y que la gracia es nada más que un auxilio accidental. El problema es complejísimo. Me hace venir a la mente una anécdota que contaba siempre el padre Ruta acerca de un estudiante de ingeniería que le había dicho acerca de la Trinidad, después de las explicaciones que él les daba, eso es mejor creerlo que averiguarlo. Y esto de las controversias de Auxilis implica una complejidad tal cuando la mente humana se pone a tratar de entender eso, ¿no? Porque fíjense que son misterios que la trascienden radicalmente. ¿Cómo va a pensar uno precisamente cómo conoce Dios los actos libres de los hombres? Y tendemos enseguida a pensar en la inteligencia divina como si fuese la nuestra y hacemos unos merengues impresionantes, ¿se da cuenta? Porque no podemos
ponernos en el lugar de la inteligencia divina. No, claro, ¿no? Tenemos que empezar a hacer analogía y analogía y analogía, y la inteligencia humana empieza a fatigarse ahí y a vislumbrar más que a ver, y a moverse en una región de densa penumbra, en la cual procurar poner límites estrictos desde el punto de vista conceptual se torna dificilísimo. Estas controversias las menciono porque no son tema nuestro, una controversia estrictamente teológica, pero en la que entran cuestiones tanto metafísicas como antropológicas de pleno. O sea que hay presupuestos filosóficos aquí implícitos en toda la controversia. Pero la menciono ¿por qué? Porque da origen a una especie de, digamos, animadversión en el sentido etimológico de la palabra, de cierta hostilidad entre jesuitas y dominicos. Esa hostilidad se dio de hecho hasta tal punto que, por eso interviene la autoridad papal, se forma una comisión para dictaminar si alguna de las tesis en juego queda fuera de la fe católica. Porque la preocupación, obviamente, del magisterio ahí es esa, ¿no? Ustedes teológicamente podrán discutir todo lo que quieran, siempre y cuando respeten los datos de la fe. Esta comisión dictaminó finalmente que tanto la tesis molinista como la tesis bañesiana, según las versiones corrientes con que la sostenían los unos y los otros, estaban enteramente dentro de la fe católica. Así que son opiniones que se pueden defender libremente con una sola condición, dice el dictamen papal final basado en el consejo de la comisión, que no se descalifiquen mutuamente como herejes. Lo cual es una consecuencia necesaria de decir que las dos tesis quedan dentro de la fe católica. Si las dos tesis son compatibles con la fe católica, ninguno tiene derecho a decir que el otro, por sostenerla, es un hereje. Se llamaban así y casi, ¿sí? Porque los bañesianos tildaban a los molinistas de pelagianos y los molinistas tildaban a los bañesianos de calvinistas, de predestinacionistas. De manera que la cautela está bien puesta. Este hecho lo menciono porque de allí surge, de esta animadversión, una cierta hostilidad recíproca, podemos decir, entre las escuelas, y sobre todo una cosa que es importante para las repercusiones que tiene luego en el siglo XX, y es la idea de que Suárez, por ser un jesuita, está fuera del tomismo. Es un adversario de Santo Tomás, ¿no? Cuando en realidad Suárez, si uno lee sus obras, en el grueso, en el conjunto de sus obras, no hace otra cosa que comentar a Santo Tomás. Porque el grueso de la obra teológica de Suárez está hecho como comentario a la Suma de Teología. Yo el otro día le envié por Taité al padre Delgado las fotocopias de la parte del Tratado sobre la Encarnación que se ocupa del problema que plantea Santo Tomás de si el Verbo se hubiese encarnado aún en el caso de que Adán no hubiese pecado, ¿no? Y lo que hace Suárez es poner entero el artículo de la Suma y después, que ocupa 2-3 páginas, y después un extenso comentario que son unas 100 páginas a continuación, ¿no? Bien. Pero lo que hace es comentar a Santo Tomás. Además, a Santo Tomás cada vez que lo nombra con sumo respeto, veneración, toma en cuenta siempre sus tesis. Es un tomista absoluto que repite todas las tesis y todas las opiniones de Santo Tomás. Eso sí que no. Ciertamente que no. Pero ¿cuál lo es de los tomistas? Los tomistas más importantes y eminentes que ha habido en la historia se limitan a repetir lo que dijo Santo Tomás, y yo diría que casi ninguno, o ninguno. Primero porque desarrollan cuestiones que Santo Tomás nunca consideró explícitamente, y dan su opinión apoyándose, dicen ellos, en principios de Santo Tomás, pero la sentencia no es de Santo Tomás, es de ellos.
Y así en cuestiones importantísimas, ¿no? Podría decirse que Suárez es un tomista independiente, como dicen algunos. Bueno, es una manera de hablar un tanto problemática. Si tomista quiere decir que respeta los principios fundamentales de un realismo filosófico en general, está bien, pero eso no es ser tomista. Eso en todo caso es ser escolástico, en sentido clásico, ¿no? Y un filósofo según la tradición cristiana. Y eso Suárez lo es indudablemente. Y eso le es reconocido por sus contemporáneos y por la posteridad en general, aún por los que lo critican acerbamente. Que es un filósofo según la tradición de la escuela, según la tradición cristiana del cultivo de la filosofía. Eso es innegable. Pero, si tomista quiere decir que siguen todas las opiniones de la escuela tomista, eso no. Ciertamente que no. Esto ya nos plantea el problema de qué significa ser tomista, que es una cuestión compleja, ¿no? Respetar los principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomás en materia teológica, en materia filosófica. Bueno, mire, los principios teológicos son básicamente los dogmas de la fe, así que los tiene que respetar Santo Tomás y cualquier teólogo católico igualmente. En cuanto a la filosofía, los principios centrales que respeta Santo Tomás los respetan muchos otros escolásticos también. Y en ese sentido no hay que reducir la ortodoxia filosófica al tomismo, sino que es mucho más amplia. Y habría que ver si Suárez no entra fundamentalmente y primordialmente en esa misma ortodoxia, ¿no? Como una variante. Dentro de lo que es la tradición de la escolástica, ¿no? Hay variantes posibles, hay diversidad de escuelas, y esa diversidad de escuelas se da en el respeto de unos principios fundamentales comunes. Pasemos ya. Ahí tenemos otro retrato de Suárez. El que he tratado de bosquejar allí es otro retrato de Suárez. Suárez es un escolástico que pertenece a la tradición del pensamiento cristiano, del pensamiento católico más precisamente, ¿no? Un escolástico jesuita, con todo el mundo espiritual que eso involucra, ¿no es cierto? Propio de la Compañía de Jesús, de su espiritualidad propia. Un escolástico ampliamente influyente en la vida universitaria de la filosofía durante los siglos XVII, XVIII. No ya en el XIX. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el siglo XVIII, hacia su final, engendra una catástrofe de la cultura católica, ¿sí? No solo por el influjo predominante de la ideología iluminista a lo largo del siglo XVIII, sino también porque las universidades van a tender a transformarse en instituciones del Estado y en gran medida al servicio de los dictámenes políticos del gobierno de turno. Eso progresivamente. Es una de las consecuencias del espíritu de la Revolución Francesa en toda la Europa continental. Y si hablamos del mundo inglés, es un mundo en el que Suárez nunca tuvo cabida ni entrada posible, ¿no? Recordemos el odio radical de la tradición anglicana por los jesuitas y por Suárez personalmente, ¿no? En virtud de aquella obra que escribió, La defensa de la fe católica contra la secta anglicana, ¿no? Que fue públicamente condenada y quemada en público por mandato del rey Jacobo I de Inglaterra. Ahí entramos en el tema político, que es lo segundo que voy a tratar de considerar. Pero en el siglo XIX se da después de la crisis del XVIII, se da una especie de ocaso, podríamos decir, de la vigencia del pensamiento escolástico en la universidad y en la cultura en general, que va a tratar de ser subsanado de alguna manera por lo que se llama el resurgimiento neoescolástico o neotomista en la segunda mitad del siglo XIX. Esto es un fenómeno al que hay que ponerle ciertas cautelas, porque no hay una interrupción total en todos lados y con la misma profundidad. No pasa lo mismo en España y en Italia, donde a nivel de los seminarios conciliares de ciertas universidades persiste la tradición escolástica, que es lo que sucede, lo mismo podríamos decir acá, con sus más y sus menos. A lo largo del siglo XIX, la tradición escolástica no
termina de ser expulsada de las universidades hasta el último cuarto del siglo, no antes. Que se hacen intentos ya desde comienzos del siglo, eso es otra cosa, sí, pero no absolutamente. Dicho sea de paso, el otro día en el seminario, los seminaristas me fueron a mostrar una cosa que habían descubierto en una de las vitrinas que hay con libros antiguos, una edición de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, hecha en la segunda mitad del siglo XVI. Hermosa edición, hecha en Lyon, encuadernada en pergamino, ¿no? 1560 y tantos, que perteneció a Nicolás Videla del Pino. Tenía su firma. Nicolás Videla del Pino era el obispo de Salta cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810. ¿Sí? Es el obispo de Salta al que Belgrano hace prisionero y lo manda prisionero hacia Rosario y después a Buenos Aires, ¿no? Nicolás Videla, por presunta connivencia con los realistas. Sí, bueno, él era el obispo de Salta. Don Nicolás Videla del Pino era el propietario original de esta obra, que habrá que ver cómo llegó a él, ¿no? Una hermosa edición de la Suma, con el comentario de Cayetano, incluido. Eso lo hace valiosísimo también, porque el comentario de Cayetano es muy difícil de conseguir. Hay pocas ediciones del comentario de Cayetano, o de la Suma con el comentario de Cayetano. Bien. ¿Por qué parar acá? Ah, ya está. Porque este es el tema. Suárez subsiste en ciertos ambientes, por supuesto que sí, sin duda alguna, pero claro, hay un colapso general de esta cultura, y dije, hay un fenómeno que se llama el resurgimiento neoscolástico o neotomista. Y acá hay una paradoja interesantísima. Una de las figuras capitales de ese resurgimiento en la Iglesia Católica es Joseph Kleutgen. Joseph Kleutgen, un jesuita alemán, como el nombre claramente lo indica, que fue uno de los principales consejeros en materia, digamos, cultural, filosófica del Papa León XIII. Está vinculado Joseph Kleutgen a la encíclica Eterni Patris, por ejemplo, en la cual León XIII promueve el cultivo de la recta y sana filosofía perenne según la mente de Santo Tomás de Aquino. Joseph Kleutgen es un neotomista con interesantes matices y en algunos aspectos es suarista. Kleutgen es un tomista y es un suarista a la vez. Y menciono esto porque ese resurgimiento de la escolástica es lo que suele dar origen al neotomismo, como suele llamarse, del siglo XX, y un autor del siglo XX, muy reputado entre los tomistas, que es Etienne Gilson, historiador de la filosofía llamada medieval, en una obra que se llama El ser y los filósofos, a Kleutgen lo considera como la última corrupción del esencialismo suareciano. Lo único que le falta agregar es anatemacit y ya estamos listos, ¿se da cuenta? Kleutgen, que es uno de los principales responsables del florecimiento del neotomismo, viene a ser, en la perspectiva de Gilson, una especie de adefesio, de enemigo de la verdad fundamental de la filosofía, que es, según él, la distinción real entre esencia y acto de ser establecida por Santo Tomás de Aquino, y que es el pilar de toda sana metafísica y de toda sana filosofía. Ya voy a volver a Gilson, porque mi intención era presentar dos visiones del siglo XX que siguen siendo muy influyentes, y una es la de Gilson. Pero antes de volver a Gilson, voy a presentar otra, que es la de Martin Heidegger. Heidegger habla de Suárez en varias obras, pero sobre todo en una obra que es del mismo año de Ser y Tiempo, ¿no? Ser y Tiempo se publicó en 1927, y del mismo año es una obra de Heidegger que se llama Problemas de la Fenomenología. Y en esa obra, Heidegger considera la posición de Suárez en la historia del pensamiento acerca del ser. Bien. ¿Qué es lo que pasa con Suárez en esa historia? Para ubicarnos, si yo quiero hablar, fíjese, estoy allegándome a dos personajes que visualizan a Suárez y cuya semblanza de Suárez tiene gran repercusión hasta el día de hoy, porque son figuras conocidas y eminentes en sus respectivos ámbitos, ¿no? Gilson, por un lado, dentro de lo que puede llamarse el neotomismo francés del siglo XX,
y a partir de ahí con cierta repercusión universal, y Heidegger, obviamente un personaje y un pensador de gran influjo dentro y fuera de Alemania. A Heidegger Suárez le llega por otras vías distintas. Heidegger tiene estudios hechos, aunque breves, en un seminario jesuítico. Heidegger conoce los vínculos de Suárez con cierto aspecto del pensamiento alemán de los siglos XVII y XVIII, lo conoce hasta por ahí nomás. A Suárez mismo lo conoce de manera bastante superficial, y más por lecturas de manuales que por lecturas de las propias obras de Suárez, hasta tal punto que le atribuye a Suárez la división de la metafísica que es propia de la escuela wolfiana y que en Suárez no se encuentra en modo alguno, más aún, está expresamente rechazada por las consideraciones que hace Suárez acerca del objeto de la metafísica al comienzo de las disputaciones. Esto lo digo para que se advierta que por el hecho de que lo diga Heidegger, el juicio y la semblanza no significa que sea objetivo, ¿no? Aun cuando hubiera leído mucho a Suárez, tampoco bastaría eso, porque uno puede leer mucho al autor y no entender ni pío. Eso también pasa. Pero Suárez tampoco, Heidegger no lo ha leído mucho, es obvio que no. Tiene una idea acerca de lo que es Suárez, algo habrá leído, pero le da una posición determinada en la historia de la filosofía, que para él es la historia del olvido del ser. Para explicar esto tendríamos que entrar en Heidegger, no me voy a detener en el asunto. Pero según él, toda la historia de la filosofía occidental es una decadencia en el pensar del ser, que es sustituido por el ente. Es lo que se llama la entificación del ser. Nos olvidamos del ser y lo sustituimos por el ente. Y él a Suárez en esta historia le da un papel muy interesante. Porque según Heidegger, Suárez, dentro de la escolástica, representa la máxima aproximación a pensar la existencia. Lo cual, dicho por Heidegger, es un gran elogio. A pensar la existencia. Claro, para medir el alcance de ese acerto de Heidegger hay que entender qué significa existencia para él. Para lo cual hay que entrar en un mundo complejo y de múltiples influjos previos. Detrás de Heidegger hay cierto neocantismo, cierto historicismo diltheiano, el influjo de la fenomenología husserliana, es decir, corrientes del pensamiento alemán de comienzos del siglo XX que se cruzan en él e influyen profundamente sobre él y lo limitan intelectualmente de manera extraordinaria, si uno lo juzga desde fuera de esas corrientes, ¿no? Y desde una tradición de pensamiento realista cristiano. Heidegger hace un elogio de Suárez porque dice que se encuentra en un esfuerzo enorme por aproximarse a la existencia y a lo concreto existente. Pero ¿por qué no logra abrir un camino nuevo ahí? Porque si hubiese logrado el fruto propio de esa dirección que llevaba, dice Heidegger, Suárez no solo sería un autor influyente en todo el pensamiento filosófico moderno, él lo reconoce como tal, él sostiene el influjo de Suárez en el pensamiento filosófico moderno, pero no llega a dar un fruto auténticamente existencial. ¿Por qué? Porque está atado a los prejuicios de un pensamiento creacionista y teológico. Ay, fíjese usted. O sea que el defecto de Suárez es básicamente no ser un escolástico, sino ser un cristiano, ¿no? Recordemos que Heidegger, entre otras cosas, sostiene que para filosofar auténticamente, ¿no? Esto no lo dijo siempre, ni en toda época de su vida, pero sí lo dice expresamente y lo escribe en los años 30.
40, que para hacer filosofía hay que, de alguna manera, no ser cristiano, porque el filosofar y el teologizar son dos maneras de pensar, no solo distintas, sino incompatibles entre sí. Con lo cual, Heidegger se muestra heredero en ese aspecto, por lo menos, del pensamiento racionalista iluminista y de los prejuicios racionalistas del siglo XVIII, de los que en gran medida su pensamiento no sale nunca, a pesar de su gran esfuerzo por iluminar la cuestión del pensar el ser. Yo creo que de Heidegger se puede decir algo análogo a lo que él dice de Suárez. Hay un gran esfuerzo en Heidegger que hay que reconocer por ir hacia la metafísica y un apuntar al ser, que es constante desde el principio hasta el fin, pero también permanece en él siempre el estar sumergido en ciertos presupuestos que son propios de una mentalidad nominalista, por un lado, e inmanentista, por otro. El Suárez de Heidegger es un Suárez proclive a la contemplación de la existencia, pero frustrado por su teologismo. Él forma parte del pensamiento ontoteológico y por lo tanto no puede lograr ser un auténtico pensador existencial, a pesar de que se encamina a ello. El Suárez de Gilson, ahora sí vuelvo a Gilson, aparece presentado en este librito que se llama El ser y los filósofos. Ayer, hablando con un alumno, que ahora es profesor, de hace ya años, ¿no? Yo le mencioné este libro y me dice, uy, qué lindo libro ese. Y para mí es uno de los libros más indigeribles que he leído. Etienne Gilson dice acá, voy a leer un parrafito final. La acusación básica que Gilson hace contra Suárez es la de ser un esencialista. Suárez ha negado la distinción real entre esencia y existencia, entre esencia y acto de ser. Y la ha negado porque es un esencialista. Es incapaz de entender la importancia del acto de ser, no lo visualiza, tiene una especie de ceguera constitutiva para eso, y entonces termina constituyéndose en un eslabón de esa decadencia de pensamiento que procedería del influjo de Avicena, según Gilson. Tendría un primer eslabón fundamental en Juan Duns Scoto, después Suárez, y para llegar a la escolástica decadente, no tomista, de fines del siglo XIX. Voy a leer lo que dice aquí. Hay una fascinante, misteriosa belleza en la perfecta autoconsistencia de los principios metafísicos. Esto lo dice tratando de reflejar lo que es el pensamiento de Suárez. Como si Suárez se embelezara con la autoconsistencia de los principios metafísicos, ¿sí? La metafísica de Suárez viene a ser una especie de delectación intelectual en la coherencia de los principios. A menos que viva bajo algún tipo de fascinación metafísica, ¿cómo puede un hombre escribir tales cosas? Eso porque así viene de citar un texto de Suárez, que en mi opinión no entiende en absoluto. Lo posible es aquí tan real como lo actual, lo que significa que la realidad posible es tan actual como la realidad actual. Y para interpretar así a Suárez, hay que o no haberlo leído, o no haber entendido nada de lo que dice, o tener una mala voluntad enorme. Porque si hay algo que Suárez distingue con claridad, es lo que él llama la esencia real. El padre Diego Bacigalupi hizo resolución a esa expresión, la esencia real. Pero la esencia real en Suárez es una denominación que él no inventa, que toma de otros escolásticos anteriores, referida a las esencias posibles de las cosas creables, tales como están en la inteligencia divina, en cuanto que no son contradictorias en sí mismas y por lo tanto pueden
tener existencia real actual. No se refiere a que sean reales. Y él le dedica páginas de las disputaciones metafísicas en la distinción 31 a mostrar que en sí esas esencias, tales como están en la inteligencia divina, no tienen realidad alguna, más que la realidad del propio ser divino. Eso Suárez lo enseña expresamente. Más aún, dice que de suyo, desde el punto de vista de la realidad, son nada. Entonces, hacerle decir que no distingue la esencia real como está en la mente divina como posible de la esencia real actual existente, es hacerle decir algo que es absolutamente ajeno a la mente de Suárez. Cuando pensamos un ser como real, no lo pensamos como existente y ni siquiera lo pensamos como meramente posible, porque para pensarlo como posible teníamos que excluir la existencia, cosa que no hay que mencionar en metafísica. Según Gilson, la existencia es algo que no hay que mencionar en metafísica. Acá Heidegger nos puede servir un poco de antídoto, si se quiere, porque Heidegger nos viene de decir que es el escolástico que más se ha aproximado a captar la importancia de la existencia concreta, ¿no? ¿En qué quedamos? La única manera de responder a un autor dice esto, estos son dos hombres inteligentes, no son dos tarados, ¿no? Bueno, tarados somos todos, que tenemos alguna tara, pero no son negados mentales, ¿no? Ni Gilson ni Heidegger. Pero dicen cosas que se contraponen. Entonces, la única manera de salir de ese atolladero es ir a los textos de Suárez a ver qué dice el hombre, ¿no? Es a lo que los invito yo y a lo que me parece que hay que invitar en general. Leamos a Suárez, porque los comentaristas estos de Suárez, que lo presentan en la historia de la filosofía, dicen cosas que son desconcertantes, por lo menos, ¿no? Un metafísico no debería nunca manchar su mente con el impuro pensamiento de la existencia, ni siquiera para excluirlo. Esto se lo hace decir él a Suárez. Por último, pero no menos importante, la primera y la más necesaria condición para que las cosas lleguen a ser objetos de conocimiento científico es que se purifiquen del más ligero rastro de su existencia. Un caso perfecto de imperialismo conceptual, si alguna vez lo hubo. Y todo esto debido a Avicena, que engendró a Escoto, el cual engendró a Suárez, que engendró a Kleutgen. Y la lista todavía sigue abierta. Bueno, hasta ahí, Gilson. Estas genealogías historiográficas a mí me hacen acordar a la genealogía de los gnósticos, ¿sí? Y a Hegel, indudablemente. Son esas manipulaciones globales de la historia, ¿no? Genealogías a lo largo de siglos. Avicena engendró a Escoto. A Escoto, bien. Cualquiera que se haya aproximado con cierta profundidad a Escoto sabe que Escoto, Avicena lo conoce, y lo conoce muy bien. Pero uno de los principales objetivos de toda la reflexión metafísica de Escoto es rechazar el necesitarismo emanatista de Avicena. Así, hacer derivar a Escoto de Avicena ya es una enormidad, ¿se da cuenta? Sería tanto como decir que Santo Tomás deriva de Averroes porque lo cita mucho y lo llama el comentarista. Pero Santo Tomás es un anti-averroísta, no es un averroísta. Y en las disputas contra el averroísmo latino, Santo Tomás figura rechazando la posición de Siger de Brabante, de Boecio de Dacia, de todos los averroístas. Como Suárez es un crítico profundo del necesitarismo árabe, como suele llamarse. Hay un pasaje del texto que le dedica a comentar a Suárez Gilson, que a mí me parece también muy significativo de algo que es propio de la mentalidad de Gilson y de algunos neotomistas del siglo XX. Él reconoce que todo el esfuerzo filosófico de Suárez salvaguarda los datos de la fe. Y es perfectamente compatible con la teología. Pero, agrega, eso no es lo importante. Lo importante es si su filosofía es verdadera o no. Ahora, es cierto que el único juicio que hay que hacer en última instancia sobre una proposición filosófica es si es verdadera o no es verdadera.
Ciertamente porque el fin natural de la inteligencia es la verdad. Pero hay un dejo de menosprecio ahí en Suárez, en Gilson, por la compatibilidad del acepto filosófico con la fe y con la teología. Porque me pregunto, ¿cómo puede ser posible que sea compatible con la verdad revelada sin ser verdadero? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué está hablando? Pero lo que es todavía más oscuro en el fondo es que ahí Gilson parece tender a moverse en una dirección que es no ya de una autonomía del saber filosófico, sino de una especie de independencia de la filosofía respecto de la verdad revelada. Y ahí ya lo que hay en él es un error. Que ese error forma parte de su mente, a mí casi no me cabe duda, porque una de las tesis características de Gilson historiográficamente es que antes de Santo Tomás nadie distinguió en la tradición cristiana entre filosofía y teología, lo cual es un disparate de tomo y lomo. Porque los padres de la Iglesia ya entienden perfectamente la distinción y la explican con toda claridad. Entonces, ¿qué entiende él por la distinción? Yo me temo que él malinterpreta la distinción que hace Santo Tomás, no la entiende de modo tomista, sino que la entiende de un modo muy moderno, en el sentido de una cuasi independencia de la filosofía respecto de la luz, de la revelación y de la teología, que no es lo que enseña Santo Tomás. Autonomía quiere decir que tiene sus principios propios intrínsecos, pero no quiere decir que deba vivir sola y separada, ni que se pueda absolutizar en sí misma, ni seguir un camino independiente. La no dependencia, y ahí Suárez es un auténtico tomista, la no dependencia sería contraria a su naturaleza. Como en toda criatura, la no dependencia del Creador. Si es no dependencia metafísica, significa su nada. Y si es no dependencia moral, significa su perdición. Gilson, además, parte de algo que hay que destacar. Yo dije que la tesis central de su libro es que en realidad la única metafísica auténtica en la historia es la metafísica de Santo Tomás, porque es la que establece el principio fundamental, el eje de toda metafísica sana, que es la distinción real entre la esencia y el acto de ser. Pues bien, esa distinción, dicha así como distinción real, en Santo Tomás no se encuentra jamás explícitamente enseñada. O sea que Gilson hace de una proposición que Santo Tomás no enseña jamás de modo explícito el eje de todo el pensamiento filosófico tomista, lo cual es para tomar cierta distancia. Santo Tomás nunca enseña esto explícitamente porque nunca plantea formalmente la cuestión. ¿Está claro lo que dije? Plantear formalmente la cuestión es preguntarse qué tipo de distinción hay entre la esencia y el acto de ser, contestar y argumentar para sostener la respuesta. Eso Santo Tomás no lo hace en toda su obra. El primer autor del siglo XIII que considera explícitamente esa cuestión es Egidio de Roma. Y en el tratamiento que hace Egidio de Roma se basan todos los posteriores, empezando por Juan Duns Scott, que es el segundo en línea de considerar explícitamente la cuestión, criticando la posición de Egidio de Roma. Y la distinción real, así formalmente hablando, el que la enseña es Egidio Romano, no Santo Tomás de Aquino. Suárez, riguroso como es siempre, cuando expone la tesis de la distinción real entre esencia y existencia, dice, esta tesis se atribuye a Santo Tomás basándose en tales y tales textos, y cita todos los textos donde los tomistas que sostienen la distinción real se apoyan para decir que Santo Tomás enseña una distinción real, que está implícita aquí y aquí y aquí, implícita, lo cual quiere decir que hay una inferencia de por medio para explicitarla. La implicitud hace pie básicamente en la analogía que hace Santo Tomás entre el acto de ser y la esencia con el acto y la potencia. Pero como toda analogía, es analogía.
Y hay que ver dónde está la razón de la analogía y dónde está la diferencia. Y si uno no piensa eso, y Suárez hay que leer una treintena de páginas para darse cuenta que lo piensa, y muy bien. Si uno no lo piensa profundamente, no sabe dónde está la analogía o dónde puede estar la razón de la analogía. Pero él dice con mucha sobriedad y muy correctamente que es la tesis que sostienen la mayoría de los tomistas, la distinción real entre la esencia y la existencia. Y él se opone a esa distinción. La refuta, sostiene que no es adecuada, que no es correcta. Hay que entender también cómo entiende Suárez distinción real para medir la magnitud de su negación. Porque la distinción real significa distinción entre cosa y cosa, entre res y res. Y si uno la piensa en ese sentido estricto, es muy difícil sostener que la esencia y el acto de ser son res y res. Dos realidades que se puedan separar entre sí. Más aún, es difícil atribuir ese pensamiento a Santo Tomás de Aquino. Esa es la tesis de Egidio, pero difícilmente la de Santo Tomás. Esta es una cuestión en la que uno podría detenerse a profundizar amplísimamente, la cuestión de cómo se distinguen la esencia y la existencia. La tesis de Suárez, ¿cuál es? Que se distinguen con distinción de razón fundada en la realidad. Es una tesis, es una opinión razonable, es una opinión bien fundada, es una opinión posible y perfectamente compatible con el más sano realismo filosófico y que no conlleva ningún desprecio de la existencia. Esto ya lo digo yo por mi cuenta. Todo eso que dice Gilson atribuyéndose a Suárez y a Kloiden, que forman una especie de genealogía, ¿no?, que atraviesa los siglos, en el desprecio de la existencia, como si se encastillasen en una especie de metafísica puramente de esencias. Eso a mí me parece totalmente ajeno al pensamiento de Suárez. Más aún, en la continuidad del libro, Gilson dice otra enormidad que a mí me hace dudar mucho de la rectitud de su pensamiento filosófico, y es que, frente a ese esencialismo, hacen bien en reaccionar el empirismo de Hume. Él considera que el empirismo de Hume está más próximo al pensamiento existencial y de la existencia que toda esta línea esencialista de la que Suárez formaría parte. Yo realmente no entiendo cómo puede decir semejante cosa, cuando si hay algo que es claro en un empirista como Hume, es la negación absoluta de la existencia en sentido realista. Porque si el único conocimiento que podemos tener de la realidad es conocimiento sensorial, el propio Hume lo dice, si existe algo real más allá de las impresiones, no lo sé ni me interesa. Y eso es un pensador más próximo a la existencia, según Gilson, que Suárez. Yo no sé de qué está hablando. Ya cuando llega ahí, en realidad, no sé de qué está hablando. También es posible que yo tenga la misma impotencia que él le atribuye a Suárez para pensar la existencia, por lo menos en el sentido en que él la piensa. Pero eso que dice acerca de Hume es verdaderamente desconcertante. Porque si hay un pensamiento que no puede captar el alcance metafísico del ese, es el pensamiento empirista. Porque el ese o se entiende o no se conoce. Nunca los sentidos me dan el ese, o sea, el acto de ser. Ni la existencia en sentido propio la puedo captar con los sentidos. Ahí Gilson se está aproximando muy groseramente a una versión del tomismo y del aristotelismo que tiende a reducir a ambos a una suerte de empirismo casi pragmático. ¿Que en Aristóteles existe ese riesgo? Yo diría que hasta históricamente se puede afirmar positivamente. No que Aristóteles sea así, pero que existen ciertos aspectos de su pensamiento que pueden desviarse por ahí, si uno los malinterpreta y los unilateraliza, puede ser. En Santo Tomás es mucho más difícil encontrar eso, porque toda la síntesis metafísica de Santo Tomás se basa en la unidad que le ha dado el pensamiento agustiniano a la trascendencia ejemplar de las razones eternas y a la causalidad eficiente intrínseca en el orden de las causas segundas. Eso al joven Gilson parece no pasarle por la cabeza, pero eso es uno de los quicios de la metafísica tomista.
Hay muy buenos tomistas que no coinciden. La cuestión de cuál es el eje de toda la metafísica tomista, pretender que es la distinción entre esencia y existencia, como si eso fuese una cosa evidente de suyo, no es ni siquiera aceptable en sede tomista, digamos, ¿no? Porque los tomistas no están de acuerdo en eso. Hay eminentes tomistas, como el padre Santiago Ramírez o Cornelio Fabro, que no admiten esa idea. El eje del tomismo no pasa filosóficamente y metafísicamente por la distinción entre esencia y acto de ser. Santiago Ramírez sostiene que es la unidad entre la noción de orden, que Santo Tomás hereda de San Agustín, y la analogía metafísica. Y la analogía metafísica basada en la participación es, según Cornelio Fabro, el eje de la metafísica de Santo Tomás, no la distinción entre ese y acto de ser. Que, insisto, por otra parte, Santo Tomás nunca enseña explícitamente. Ante todo esto uno ve cómo a veces la historia de la filosofía se puede dibujar, y se puede dibujar hasta en el aire, ¿no? Y por problemas que tiene uno en la cabeza, no los que tuvo el filósofo al que está considerando. Porque el problema que tiene Gilson es el de constituir una filosofía unilateralmente determinada, que sea la filosofía sin más, sin admitir en ella ni siquiera los matices que la gran tradición cristiana de la escolástica ha admitido. Hay que ver para qué y por qué. Quizá eso tenga que ver con una valoración desquiciada y desmesurada de la importancia de la filosofía en la cultura, en la civilización y aún en la salvación de los hombres. Gran parte del neotomismo y del neoescolasticismo ha caído en este equívoco, y es comprensible. ¿Por qué? Porque frente a un mundo que absolutizaba cierta ideología bajo el nombre de filosofía, se ha querido salir al cruce con otra filosofía, que se mida con esa en el mismo terreno, pero adviértase que ahí hay un doble equívoco. Primero, el pensamiento iluminista no es una filosofía, es básicamente una ideología religiosa, y no solamente se la entiende en sede teológica, no en sede filosófica. Y segundo, esto ya daría para una conferencia aparte, y segundo, el saber filosófico, por lúcido, sólido que sea, ni constituye el todo de la cultura y de la cultura intelectual cristiana, ni de la cultura intelectual de una sociedad, ni puede ser el fundamento del orden social. La filosofía no ordena la sociedad. Puede contribuir a, sí, pero no es el fundamento del orden social. Hasta Comte se daba cuenta de eso, porque lo que da cohesión a la sociedad es la religión, no la filosofía. Y por eso él postulaba hasta una religión positiva para la sociedad positivista, ¿no? Porque la religión es lo que da cohesión a la vida social, y la cosmovisión deriva de la religión, no de la filosofía. Hay una especie de filosofismo exacerbado en estos autores que les hace dar tan importancia a la filosofía que parece que la filosofía tiene que tener una pureza dogmática igual a la de la fe, y no es así. La filosofía tiene que tener la pureza de sus principios, ciertamente que sí. Son principios de orden racional que debe respetar siempre, y si no, no es filosofía. Pero cuando se sale de esos principios hacia conclusiones que son problemáticas y que son opinables, la filosofía tiene que respetar sus propios límites y su propia, digamos así, fragilidad y pequeñez humana, ¿no? Y no pretender tener el lugar que no le corresponde. Una sola palabrita sobre el otro tema que tenía previsto acá, que era el de el influjo sobre la psicología. No voy a decir nada, ese lo puse por si llegaba a tratarlo, pero no. El otro tema que sí quiero abordar brevemente es el del influjo de Suárez en la Revolución de Mayo. Este es un tema también interesantísimo, ¿no? Para buena parte de los temas, el tema primero es de orden metafísico, el que he desarrollado, y puede que no le interese a mucha gente. Este es más popular, este otro que voy a tomar ahora, más popular en ciertos ambientes, ¿no? Porque es el tema de si la Revolución de Mayo, desde el punto de vista histórico, tiene antecedentes ideológicos solo exógenos o también endógenos. ¿Y cuál es el que prevalece? ¿No? Sí, por un lado estaría la tesis de que la Revolución de Mayo se inspira fundamentalmente en las ideas de la Revolución Francesa, en el Iluminismo, en Rousseau, en Montesquieu, ¿sí? Hay muchos manuales se puede entender eso, ¿no? Sí, la Revolución de Mayo viene de ahí. Su matriz ideológica es esa, el mundo de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, ¿no?
Si uno oye la canción patriótica de López y Planes, parece que algo de razón semejante tesis tiene. Pero sí, no es una tesis absurda. Otra cosa es que se la absolutice. O sea, no hay más influjo que ese. Pero que algún influjo de esos hay, pareciera que sí. Y si uno se aproxima a los hechos, también parece que sí. Otros, por reacción frente a eso, a partir de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo surge esta tesis, sostuvieron el origen endógeno desde el punto de vista ideológico. La Revolución de Mayo no se funda ni en la Revolución Francesa, ni en los ideales de la Revolución Norteamericana, sean estos los que sean. No tiene nada que ver con eso. Sus orígenes son absolutamente autóctonos, endógenos, vienen de la tradición hispano-indiana. ¿Sí? Es la tesis, por ejemplo, aunque no la absolutiza tampoco, de Ricardo Levene, ¿no? Historiador de principios del siglo XX, que suele ser tipificado como liberal, que fue presidente de la Academia Nacional de la Historia muchos años. Ricardo Levene sostiene que los orígenes ideológicos principales de la Revolución de Mayo hay que buscarlos en la tradición del derecho indiano. Y él incluso precisa más, sostiene que se encuentran en la obra de Solórzano Pereira. Que ahí están los fundamentos jurídicos próximos que se alegan en varios discursos y votos del Cabildo Abierto de mayo de 1810. Este librito que tengo en la mano se llama Presencia y sugestión del filósofo Francisco Suárez, su influencia en la Revolución de Mayo. Acá hay un trabajo del padre Furlong que se llama Francisco Suárez fue el filósofo de la Revolución Argentina de 1810. Ya el título mismo a mí me suscita una primaria cautela, porque vuelvo a lo que dije al final del comentario sobre Gilson. En un hecho histórico concreto cualquiera puede haber ciertos influjos filosóficos. Ahora, que haya un filósofo de la Revolución Argentina de 1810, ya, primero implica plantearse si hay revolución o no hay revolución allí, y qué quiere decir el concepto de revolución acá. Segundo, si la revolución tiene un filósofo. Yo hice alusión recién a lo que dice Levene sobre los discursos de Mayo. Furlong no retoma ese tema, ¿no? Y habla del discurso de Castelli, si se basa en esta doctrina o en esta otra doctrina. Los discursos que se hagan en una asamblea, como puede ser el Cabildo Abierto de mayo de 1810, son necesariamente argumentos filosóficos, académicos. Y es claro que no, ¿no? Más aún digo, usted puede en un discurso político ocasional y pragmático hacer alusión a un argumento hasta sin compartir el argumento. Lo usa. Se sirve de. Eso por lo menos significa que esa manera de pensar tiene cierta vigencia en la sociedad en que usted se mueve, ¿no? Porque le sirve a usted para convencer a los demás. No significa que usted se adhiera a eso. Eso habrá que estudiarlo más profundamente. Está claro, en el conjunto de sus actos, de sus acciones, si usted profesa esa doctrina o no. Acá entramos en un mundo que es la relación entre los hechos histórico-políticos y el pensamiento, que es un mundo complejísimo. Uno no puede unilateralmente decir, como este título sugiere, Francisco Suárez fue el filósofo de la Revolución Argentina de 1810. Está. Es decir, que eso es un hecho que se explica porque esta gente había estudiado la filosofía según Suárez y entonces pensaba suaristamente. Dice algo impresionante hacia el final del artículo Furlong, que es lo siguiente. El hecho de que sea así, ¿no? De que la Revolución de Mayo se funde básicamente en el pensamiento de Suárez, es, además de cierto, algo sumamente hermoso de considerar, dice Furlong, porque nos muestra que en el fondo todo ese proceso histórico-político se basa en una discusión
de carácter académico, entre intelectuales, que tiene un trasfondo básicamente de disputación intelectual. Fíjese usted cómo, y nos muestra que es un acontecimiento así básicamente no violento, que surge de la disputa, del respeto de los principios que están acendrados. Bueno, eso, mire, uno puede decir que, hasta puede aceptar que eso sea parte de la realidad, que esa gente tenía principios acendrados, es evidente, que había un influjo profundo de la tradición católica, por supuesto, en la vida social, sin duda alguna, que limitaba enormemente la capacidad de ejercer violencia, de hecho, sí, pero que haya sido un hecho absolutamente no violento, bueno, ya eso sería como desconocer el proceso histórico, ¿no? Que fuese una discusión académica de argumentos filosóficos y teológicos jurídicos, pero bueno, eso se podía dar en la cátedra universitaria, pero no en el Cabildo Abierto de mayo de 1810, en las consecuencias históricas de ese hecho. Pero, ya estoy demorando demasiado. El problema central acá, ¿cuál es? Más allá de la complejidad que tiene medir el influjo concreto de un cierto pensamiento en un hecho histórico real. Que eso es muy, muy difícil, ¿no? Pero el hecho fundamental está en que esta tesis tiende, no en todos los autores, no digo que sea el caso de Furlong, no digo que sea el caso de otros que sostienen la tesis, pero sí tiende a lo siguiente, a convertir a Suárez en una especie de filósofo político partidario de la democracia y del gobierno popular, y ahora me estiro hasta una expresión que no usa Furlong, pero que sí usan otros que hablan del tema, de la soberanía popular. Suárez viene a ser el gran precursor de toda la filosofía política moderna, porque es el padre de la soberanía popular. A ver, la tesis del influjo de Suárez sobre la Revolución de Mayo se puede sostener de distinta manera, ojo. Uno puede sostener que es un pensamiento propiamente escolástico de raíz católica y que ahí estaría un componente antecedente e influyente en la Revolución de Mayo. Hay varios obstáculos para esto desde el punto de vista histórico concreto. La expulsión de los jesuitas, la difusión de doctrinas que no tienen nada que ver con la de Suárez en materia política, incluso a nivel de la catequesis en el último tramo del siglo XVIII y principio del XIX. Toda una serie de cuestiones. Furlong llega hasta exagerar de tal manera, hay una semblanza de Suárez que a mí me parece totalmente desubicada, sostiene que, en este artículo, que la causa principal de la extinción de la compañía, de la expulsión de la compañía de los reinos de España y de los reinos europeos en general, era la tesis de Suárez. Fíjense ustedes que semejante fenómeno, que tiene analizado objetivamente una multitud de causas complejísimas, reducirlo a que la compañía fue expulsada de los reinos de Europa en virtud del absolutismo que reinaba, por la tesis, porque los juicios enseñaban la tesis de Suárez. Pero eso es también de una desmesura, de una desproporción, ¿no? Entonces nos quieren proponer un semblante de Suárez, que es Suárez el héroe del gobierno popular. No, tampoco. A mí no me parece objetivo eso. Primero que nada, porque es desconocer que toda la concepción suarista es una concepción teológico-jurídica de principios fundamentalmente cristianos. Que la soberanía la tiene solo el Señor. La soberanía es de Dios y ni de nadie más, fundamentalmente. Que la autoridad política no se constituye ni se funda sin referencia a Dios. Entonces, hacer de Suárez un precursor de los pensamientos que parten de la negación de esto es absurdo, de nuevo. Que Suárez sostiene la moderación debida y justa del gobierno político, el origen indirecto de la potestad de legislar y de la potestad de jurisdicción en los gobernantes humanos, civiles. Todo eso es correcto, claro que sí, pero eso hay que enmarcarlo en la doctrina general de Suárez, que es una doctrina político-jurídica que nada tiene que ver con la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa. Más aún, es su antítesis.
Yo no he llegado a exponer en esta clase algo que quería hacer, otras visiones, otros semblantes de Suárez, ¿no? Pero esta consideración que acabo de hacer me fuerza a hacer alusión a otro artículo que aparece en este mismo volumen, que es un artículo interesantísimo, que se llama Actualidad de Suárez en la filosofía, ¿no? Está firmado por Oscar Güell. Esta obra, se editó en Buenos Aires en el año, discúlpenme, 1946, ¿no? Con ocasión del cuarto centenario del nacimiento de Suárez. Ahora estamos en el cuarto centenario de su muerte, ¿no? Y este artículo de Güell a mí me parece interesantísimo porque nos da otra semblanza de Suárez, absolutamente ajena a todo lo que hemos visto hasta aquí, o más bien afín a la semblanza que yo primero hice en relación con la visión que tenían los escolásticos de su tiempo, de Suárez. Suárez aparece acá, Güell lo enfoca desde la problemática de la esencia y la existencia, justamente, pero sostiene que Suárez en esto, lo que nos permite cultivar el pensamiento de Suárez y frecuentarlo, es superar un antagonismo planteado por los desvíos del pensamiento filosófico contemporáneo entre esencialismo por un lado y existencialismo por el otro. Esencia sin existencia, existencia sin esencia. Y Güell lo presenta a Suárez como un autor en el cual esencia y existencia son inseparables, precisamente, según la doctrina de Suárez. Van siempre unidas y, por tanto, nos presenta un fundamento sólido para un pensamiento en el cual la esencia y la existencia no se disocien jamás, para no caer ni en el esencialismo ni en el existencialismo. Pero desde el punto de vista político, Suárez, uno puede destacar la importancia de Suárez en el pensamiento político en general, la Revolución de Mayo, o en el pensamiento de la política europea. Fíjense que Suárez, claro, tiene, a partir de su... La obra de Suárez contra el anglicanismo no solo fue condenada en Inglaterra, también en Francia fue condenada por la autoridad del rey. Y acá hay una cosa interesantísima, que hace paradójico también el problema, ¿no? O sea, la Revolución de Mayo, el fin de la monarquía española en las Indias, ¿no? Debo decir que Suárez, si bien considera que puede haber causas para deponer al tirano, ¿no?, directamente no puede aludirse a Suárez para avalar los discursos de Mayo de 1810, me parece a mí. Es una cuestión discutible, ¿no? Yo creo que la idea de fundarse en el derecho indiano que tiene Leven es más próxima a la realidad que recurrir al influjo directo de Suárez, ¿eh? Pero eso es opinable, por supuesto. En lo que pueda haber de arraigo tradicional o de argucia fundada en la cultura vigente entre los que participan de la revolución, cosas que hay que distinguir con claridad. Pero que hay efectos de esa revolución que no tienen nada que ver con el pensamiento de Suárez también me parece indudable. Y tratar de cristianarla por completo es un esfuerzo que puede ser de muy buena intención, pero que se choca con la realidad. El tener a Suárez como una especie de antecedente de Rousseau, que a veces es común en ciertos ambientes de pensamiento político-jurídico, ¿no?, es un enorme disparate porque hay una antítesis profunda en todos los principios que guían a la mente de uno y la mente del otro. Pero además de eso, adviértase que si uno va a los hechos concretos, los países en los cuales los reyes fueron decapitados fueron los que condenaron la obra de Suárez, ¿no? La España que admitía esto, cuyos reyes felicitaban a Suárez por escribir que la potestad del monarca viene transferida por una especie de convenio, ¿no?, en el cual la sociedad civil, organizada, estructurada, conviene en tener tal o cual régimen, ¿no?, y delega la potestad de jurisdicción en el príncipe.
esos reyes no sufrieron esa expulsión violenta, ¿no? Es interesante pensar esto. Parece que la doctrina de Suárez, en su vigencia histórica y al ser admitida, tiene que ver con tradiciones políticas moderadas que hacen más sólidos los tronos que los pensamientos opuestos, ¿no? Por ejemplo, el absolutismo monárquico, que exacerba la figura del rey desproporcionadamente y convierte al rey en una suerte de elegido directo de Dios para gobernar, que no tiene que darle cuenta a nadie de sus acciones humanas como gobernante y que no tiene límite alguno ni moderación alguna en el régimen de gobierno. Esa concepción que exacerba desmesuradamente la autoridad de los reyes no es tampoco la concepción tradicional cristiana, ni es la que presuponen los ritos jurídicos de la monarquía tradicional cristiana. Y por lo tanto no puede ser defendida desde el punto de vista tradicional. Ahí es donde cierto tradicionalismo y la tradición se chocan como opuestos y no como continuidad del uno del otro. Detrás de todo esto tenemos el rostro de Suárez, ¿no? Y yo voy a terminar la clase leyendo una cosita última. Yo creo que la posición de Suárez en la historia de la filosofía implica, para ser objetivamente considerada, revisar el todo de la historia de la filosofía y plantearse una perspectiva totalmente distinta a la que es usual. Primero, prescindir de la división en edades, que ya en la historia general es insostenible y en la historia de la filosofía resulta absolutamente deformante. Entender la ubicación de Suárez en una tradición a la que pertenece, en un mundo del cual forma parte, no despojarlo ni desprenderlo nunca de los principios de ese mundo, de manera tal que Suárez es un testigo, un eslabón más en la larga tradición constante del cultivo de la filosofía dentro de la tradición cristiana. Yo creo que ubicándolo ahí lo podemos visualizar mejor, entenderlo mejor y aprovecharlo mejor, para lo cual hay que estudiarlo, leerlo y hacer el oído a esa compleja polifonía de su pensamiento. Pero hay algo, para terminar, que quiero leer en relación con los retratos de Suárez, porque más allá de la semblanza fisionómica, más allá de la semblanza filosófica, es importante que nos quedemos con la semblanza de Suárez como hombre, como cristiano. Y para eso es importante que retengamos lo que nos decía el profesor Mayohuergo en la primera clase, ¿no? Esa espiritualidad de Suárez que nos lo deja ver como un hombre profundamente imbuido de la oración, de las virtudes cristianas, en un sentido sólido, sobrio, profundo, como era el de la España de su tiempo. No es un cristianismo de superficies, ni tampoco de alaracas. Suárez no le tiene que demostrar a nadie que piensa como cristiano, digamos así, ¿no? Lo hace espontáneamente y así también vive, ¿no? Y de ahí que haya lo que podríamos llamar como rostro final de Suárez, algo que tiene que ver con el fondo de su espíritu. Leo de El Orduy. Sartolo añade un dato sugerente que da al cuadro del Colegio Imperial una garantía de autenticidad que los profanos no le atribuíamos solo por la comparación del material iconográfico. Dice así el biógrafo navarro de Suárez. Pero no puedo callar aquí otra alabanza singular de la exterior disposición del doctor Eximio, que fue una rara semejanza con el melifluo doctor de la iglesia San Bernardo. Conservas en Francia la efigie fidelísima de este gran padre, y pasando por aquel reino, uno de sus ilustres hijos lo mandó copiar con suma exacción, trayéndose a España el retrato como una alhaja, a quien el primor y la devoción hacían de muy subido precio. En manos de este religioso, que ya era general de su esclarecida congregación cisterciense,
vio y reverenció esta imagen el venerable padre Alonso Rodríguez, el cual afirmaba que apenas puso en ella los ojos, cuando le pareció veíase delineadas todas las facciones del padre doctor Francisco Suárez con aquella modestia, paz y serenidad que se admiraba siempre en su venerable rostro, de suerte que quien miraba este lienzo pudiera juzgar el retrato suyo si en la diferencia del traje y del color no se desengañaran los ojos. Esta semejanza de Suárez con San Bernardo, ¿no?, de la que da testimonio el padre Alonso Rodríguez, nos lleva a esa cuestión de que en Suárez, en su rostro, más allá de sus peculiaridades humanas, de alguna manera tenemos que ver siempre el rostro de Cristo, para quien él vivió, en quien él respiró, por y para quien él pensó. De manera tal que esa es la semblanza que les quiero dejar finalmente, y nunca visualizar el influjo de Suárez en la historia de la filosofía, sino desde allí. Muchas gracias. Disculpen que nos recontra pasé.